Y estas tres primeras lecciones tienen como título: Ahora soy un hijo de Dios. Ahora soy un hijo de Dios. La del próximo domingo ya comienza a tener otro título, es decir, a irse enfocando hacia otro punto de esta área que estamos trabajando, que es el ser. Entonces, cuando titulamos esto, Ahora soy un hijo de Dios, tenemos como propósito que usted pueda identificar lo que usted es ahora. Usted fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y eso entonces le confirió a usted unos derechos que no teníamos, unos regalos, la gracia de Dios, que es un conjunto de regalos que el Señor nos ha dado. Y uno de ellos, y el más importante, lo más grande, es ser un hijo de Dios. Eso es lo más grande. Lo más grande no es ser pastor. Lo más grande no es ser un diácono en la iglesia. Lo más grande no es ser un evangelista. Lo más grande no es ser un líder de jóvenes en la iglesia. No es ser un líder de damas en la iglesia. No es ser un líder de asistencia social en la iglesia. No es ser el líder de la iglesia infantil de la congregación. Eso no es lo más grande. Esos son bendiciones grandes que Dios nos da. Pero el más grande es llegar a ser un hijo de Dios. Eso es lo más grande. El apóstol Pedro está recordando ese acto del nuevo nacimiento. Eso es inclusive es una doctrina importantísima, fundamental, el nuevo nacimiento. ¿Por qué es fundamental para la salvación? Porque el que no nace de nuevo, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo? No puede entrar. Y luego creo que en ese mismo texto que está en San Juan 3 dice que no puede ver. Imagínese. O sea, sí es fundamental nacer de nuevo, porque necesitamos vivir. Unos necesitan entrar, algunos ya hemos entrado. Necesitamos ahora vivir en el reino de Dios. El reino de Dios no está arriba, por allá, más allá de las estrellas, más allá de las millones de galaxias que hay. No, allá está el reino escondido, tal vez más allá del infinito. No, a Jesús el Señor le preguntaron: oye, ¿y dónde está el reino de Dios? Querían buscar un lugar específico donde encontrarlo, pero Jesús les dijo: el reino de los cielos ya está entre vosotros. Le dijo el Señor a ellos. Es que se había distanciado, no estaba entre los hombres. Y cuando apareció Juan, el evangelista, el que bautizaba en el Jordán, él predicaba que el reino de los cielos se había acercado. No que Juan estaba trayendo el reino de los cielos al pueblo. Pues Juan decía: es que detrás de mí hay uno, viene uno, del cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Este es el que los va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo. Y está hablando de Cristo, y luego Cristo hace su aparición en sus días y se ha cumplido la predicación. El reino de los cielos se ha acercado. Desde ese tiempo, desde los días de Jesús hasta el día de hoy, el reino de los cielos está en la tierra, no está en otro lugar. ¿Y cómo está el reino de los cielos entre la tierra? A través de Cristo Jesús en la tierra. Porque ¿dónde está Cristo Jesús? Hay muchos textos como 1 Corintios capítulo 12 donde nos explica que la iglesia es
el cuerpo de Cristo. Amén. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, podemos decir que el reino de los cielos entonces está en la tierra. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que quien quiera entender, quien quiera comprender la dimensión del reino de Dios, quien quiera comprender esa dimensión de lo que somos como iglesia, porque hay gente que no entienden lo que es la iglesia. Hay gente que ve en la iglesia como una institución, pero la iglesia no es una institución, es un organismo. Eso es la iglesia. ¿Por qué es un organismo? Porque Primera de Corintios capítulo 12 dice que es un cuerpo que está compuesto de muchos miembros. Romanos 12, Efesios 1 también. Muchos textos nos presentan la iglesia como un organismo, un cuerpo, del cual usted y yo, al ser bautizados en Cristo, somos miembros de ese cuerpo. Amén. Entonces, no es una institución. A veces pareciera ser una institución porque de alguna manera debemos someternos, como lo dice Romanos 13, a las autoridades que hay. Ellos, el Estado, nos pide a la iglesia que rindamos cuentas de todo lo que hacemos como iglesia, en todos los aspectos económicos, sociales, misioneros, etcétera. Y la iglesia, obviamente que la iglesia, en obediencia a la palabra, Romanos 13 nos enseña a que debemos someternos a esas autoridades. Y entonces rendimos cuentas, abrimos nuestros libros, abrimos las puertas para que ellos conozcan quiénes somos y qué es lo que hacemos nosotros como iglesia ante la humanidad. Entonces nos califican por eso como una institución, y hasta ahí puede ser una institución, pero en el trasfondo bíblico la iglesia es un organismo. Entonces la iglesia es ese pedacito, digámoslo así, de cielo, es ese pedacito de reino de Dios aquí entre los hombres. Cuando nosotros vamos al barrio del frente, es el reino de Dios acercándose a las familias de ese sector. Cuando la iglesia va, por ejemplo, a una nación donde no hay misionero, donde no se está trabajando, esa área misionera es acercar el reino de los cielos allá a ese lugar. De hecho, nos han pedido oración porque se están necesitando, están pidiendo, hay países donde hay gente que están pidiendo misioneros del nombre de Jesucristo, y a la iglesia pentecostal nos han solicitado misionero en el Líbano. Imagínense quién se quiere ir para el Líbano. Misionero en Pakistán, se imagina. Misionero en Emiratos Árabes. Misionero, Señor Jesús. Están pidiendo misionero. Allá hay gente. Y hay muchos países más, Lituania y otros más. Misiones extranjeras, en su momento aquí la Dirección de Misiones Extranjeras les estará dando a conocer eso. Es el acercamiento del reino de Dios a muchas gentes que lo necesitan. A los amigos que están aquí, que han venido a estar hoy con nosotros un momento, a ustedes lo que les está sucediendo es que el Señor les está acercando el reino de los cielos allí. Qué bueno que usted pueda nacer de nuevo para poder verlo, comprender el reino de los cielos. Amén. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, dijo el Señor. El que no nace de nuevo ni siquiera puede entrar, por supuesto. Así que se requiere nacer de nuevo. Pero bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, es decir, nos hizo nacer de nuevo.
nos hizo nacer de nuevo para una esperanza que viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, o sea, por el evangelio, porque el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. O sea que el nuevo nacimiento se opera en alguien por causa del evangelio. Amén. No sé si alguien recuerda lo que Santiago 1, creo que el 22 nos dice con respecto a cómo puede una persona llegar a ser engendrado por la palabra del evangelio para tener ese nuevo nacimiento. Lo vimos en la sección pasada, Santiago, el capítulo número 1, el verso número 22. Pero entonces, a ver, no, gracias hermano, sí me acerqué un poquito. El 19, Santiago 1, 19. ¿Cómo dice? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea que pronto para oír, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, la importancia de ser más prestos a oír. No que no hablemos, sino que primero aprendamos para poder decir, para poder comunicar el evangelio. Hay que oírlo primero. Para algunos el evangelio es predicar sobre aquella mujer que vio Juan en Apocalipsis 17 montada sobre una bestia que tenía 7 cabezas, y eso es predicar el evangelio. No, eso es doctrinas importantes, pero el evangelio es muerte, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Trayéndolo al contexto que Pablo le explica a los corintios también y en otras cartas, el evangelio es entonces autonegación de sí mismo. Eso causa muerte definitiva hacia el pasado, sepultura en las aguas del bautismo y resurrección a una nueva vida. Por eso, hermanos, lo primero es oír, dice la palabra. Lo segundo, en el verso número 21 dice, desechar ¿qué? Desechando ¿qué? Toda inmundicia, ¿ok? Y abundancia de malicia. Entonces, cuando yo oigo el evangelio y lo recibo en mi corazón, cuando yo oigo el evangelio y lo recibo en mi corazón, de verdad comienzo a creerlo, ya comienzo a mirar que ciertas prácticas que yo realizaba son inmundas y que ofenden a Dios y que estoy desagradando a Dios, y ya eso comienza como a chocar contra esa naturaleza mía, contra esa costumbre, ¿verdad? Y eso hará que comience yo a desechar todos aquellos tipos de cosas. Pero dice la palabra que también debemos recibir con mansedumbre. ¿Cómo debemos recibir la palabra de Dios? Con mansedumbre, ¿cierto? Con mansedumbre. Mire que hay gente que, mire, en el tiempo de Jesús, miles oyeron a Jesús. Miles. En una ocasión habían 5,000. Y el texto aclara, sin contar las damas y los niños. ¿Se imagina? Hablemos de más de 10,000 tal vez. Miles de personas oían a Jesús, pero no recibían su palabra. Se gozaban y gritaban, Hosana al Hijo de David. Y lo alababan y lo halagaban y lo aplaudían, pero no recibían su palabra. Entonces, ¿por qué no la recibían? Porque no había en ellos mansedumbre, sencillez para recibir la palabra. Estaban listos para discutir la palabra. Me gusta traer mucho, y yo creo que aquí ya muchos hasta allá se ubican en ese texto de San Juan 8:30, cuando una vez predicó Jesús
Y muchos judíos, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. ¿Y cómo puede calificar Juan que hayan creído en él? Seguramente porque lo aplaudieron. Seguramente, qué sé yo, porque gritaban, porque lo seguían, porque era que y ya comenzaban a andar con él, a congregarse con él, a congregarse con él. Pero dice la palabra del Señor que el Señor una vez les dijo a ellos: mire, si ustedes permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos y conocerían la verdad, y la verdad los haría libres. Ahí están inclusive las tres fases del discipulado: ser, saber y hacer. Inclusive ahí están. Y ellos dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo usted nos viene a decir que seremos libres? Y comenzó la discusión. Y la discusión ya saben que va a terminar en que van a apedrear a Jesús. Imaginen, los creyentes van a apedrear a Jesús mismo. ¿Se imagina eso? ¿Qué pasó? Sí oyeron, pero no recibieron. Pero si alguien recibe esa palabra, va a suceder algo importante en su vida. Y es que va a ser engendrado para una nueva vida. Hay gente en las iglesias por montones que no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Es más, ni siquiera han sido engendrados por la palabra. ¿Por qué no han sido engendrados? Porque no han recibido la palabra con mansedumbre. Están siempre con la predisposición a discutirla, a alegarla, a controvertirla. Pero qué bonito es cuando uno se sienta a los pies de Jesús para recibir la palabra. Por eso una costumbre bonita que no se debe perder, pero que ya muchos han perdido, pero que hay que recuperarla, es la oración. No es que la oración, cuando se llega al culto, usted no llegue a este recinto a charlar con el uno, a hablar con el otro, y qué hubo, qué tal. No haga eso. Los músicos no lleguen acá de una vez a arreglar equipos y todo eso, y lo primero, y ya comenzó el culto. No hagan eso. El que va a dirigir se sienta y comienza. No, vean, lo primero que debemos hacer es rendirnos con humildad a los pies de Jesucristo para decirle a Él: Señor, aquí está mi corazón, Señor, y yo quiero que tu palabra fluya a través de todo mi cuerpo, alma y espíritu. Señor, necesito tu palabra. Usa al predicador o a la hermana que va a predicar, a quien sea, pero Señor, háblame, que te estoy necesitando. Amén. O sea, debemos disponernos. Pero si no lo hacemos, simplemente seremos los oidores olvidadizos. Por eso dice el verso 22 de Santiago 1: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nos engañamos. Soy pentecostal. ¿Por qué? Porque voy a una iglesia pentecostal. Eso no es el hecho de ser pentecostal. Yo quiero ser más bien hijo de Dios. Es lo más grande. La palabra ser pentecostal, nos llaman así. Y nosotros pues sí nos decimos somos pentecostales, pero al fin y al cabo, si un día nos prohíbe el Estado: no, ustedes no pueden volver a decir que son pentecostales, pues no hay problema, entonces no volvemos a decir. Eso no afecta nuestra condición. Nuestra condición es que somos hijos de Dios, y eso sí no nos lo quita nadie. Amén. Entonces, seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si yo soy hacedor de la palabra, estoy creando un espacio en mi ser para que esa palabra que he recibido crezca, porque ella es una semilla. Amén. Es semilla. Esa palabra crece. Me gusta como Lucas hace una descripción en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo 6.
creo que es el verso 7 si no estoy mal, donde dice, y crecía la palabra del Señor. Por favor, ¿me ayudan? Hechos 6, 7. Sí, como dice. Uy. Mire eso. Crecía la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor. ¿Y eso qué produjo? Y se multiplicó, ¿qué cosa? Los discípulos. Los discípulos, no solo creyentes, son creyentes que ahora son discípulos, se multiplicaron porque crecía la palabra. Si usted quiere ser un verdadero discípulo, debe permitir que la palabra de Dios, ¿qué cosa? Crezca allí en usted. Debe permitir que la palabra de Dios crezca en usted. Amén. Y si esa palabra crece, entonces nos vamos convirtiendo en verdaderos discípulos de Cristo. Ella tiene la propiedad de crecer. Semilla implantada en mi corazón produce crecimiento. Y si crece la palabra, ¿qué ser? ¿Cuál es el ser que verdaderamente entonces está creciendo en mí? Muy bien, Cristo. No desligue a Cristo de la palabra, porque Él es la palabra. ¿Qué dice San Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y aquel Verbo, ay hermanos, despacio, no, me saltaron. A ver, abran la Biblia en San Juan capítulo 1, verso 1. ¿Ya lo tienen? Hermanos de Vis, no veo que estén compartiendo Biblias. Por favor, ¿qué pasó hoy? A ver, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo es la palabra, ¿no? Es la palabra, era Dios. ¿Y qué dice en el verso 14 de ese Verbo? Y aquel Verbo se hizo... ¿Qué se hizo carne? El Verbo, la palabra. Si la palabra de Dios crece en usted, se puede decir que en ti está creciendo ¿quién? Yo quiero más de ti, lo acabamos de decir. Y habitar en su presencia, menguar, ese yo, menguar para que crezcas tú y cada día más ser como tú. Solo es posible a través de la palabra. Gloria al Señor. Por eso es bendito Él que nos hizo nacer, nos hizo renacer, nos dio un nuevo nacimiento. Gloria al nombre de Jesús para una esperanza viva. Así que esto de ser un hijo de Dios no es un decir que se ha vuelto frase de cajón. Todo mundo somos hijos de Dios. El borrachito va que no me puede tener. Y tú eres hijo de Dios. Por supuesto que yo soy un hijo de Dios. Todo mundo cree que es un hijo de Dios. Pero para ser hijo se necesita ser engendrado. ¿Se necesita ser qué? Engendrado. Y para ser hijo de Dios se necesita ser engendrado por... Exactamente. ¿Y la palabra de quién? De Dios. Y anótese ahí para que no lo olvide, San Juan 1:11 al 12, para que se dé cuenta que ahí está muy claro. Gloria al Señor. Así que eso ya lo hemos visto, que para ser hijo de Dios se requiere ser engendrado. Y por supuesto se requiere nacer de nuevo, porque ahora bien, atención, yo voy a hablar del nuevo nacimiento en la próxima, pero aquí es importante que una cosa es ser engendrado y otra cosa es nacer. ¿Qué espera un padre, una madre, cuando ese bebé se está gestando en el vientre? ¿Cuál es la expectativa? El nacer, ¿cierto?
La gran expectativa. Cuando nació Kevin Santiago, él nació en Girardot, en el hospital, éramos pastores allá en Girardot. Los muchachos Camilo, Lisset, Juan Diego hicieron carteleras: bienvenido Kevin Santiago, bienvenido a casa. Cuando ya mi esposa llegara con él a la casa, había alegría, había esa expectativa, una bienvenida. Usted se imagina la alegría que siente, que hay en Dios, cuando alguien está descendiendo a las aguas del bautismo. Usted se imagina lo que sucede en el cielo. Ya sabe qué sucede en el cielo. Hay fiesta, dice la Biblia. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta. Porque hay una expectativa grande. Una vez la semilla fue sembrada en el corazón de ese pecador y comenzó ese pecador a vivir unas transformaciones, unas sensaciones en su alma, en su espíritu, y eso lo ven los ángeles, porque ellos son espectadores de lo que nos sucede a nosotros los mortales, y ellos lo ven y están listos para la gran celebración, porque viene un nuevo nacimiento. Entonces, una cosa es, ahora algunos se irá a confundir, o sea que el bautismo es nacer del agua, tranquilo, despacio. Pero una cosa es ser engendrado y otra cosa es nacer de nuevo. Y no se puede nacer de nuevo si no se ha sido, ¿qué? Engendrado. Entonces ya de eso hablamos bastante, el que ser engendrado, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero hay algo muy importante. Cuando alguien nace de nuevo, si el ser engendrado es un milagro, nacer de nuevo es un super milagro. Aló. Es un super milagro. Nacer de nuevo, eso es para una fiesta. Que algunos en la iglesia, por este mismo tipo de desconocimiento de cosas, hay gente que ni se ubica en la iglesia. Vamos a tener un bautismo, lo mismo, que Dios lo ayude y lo bendiga. Sí, porque hay gente en la iglesia que son solo creyentes. Ellos no pueden sentir satisfacción, ellos no se gozan, ellos no sienten como esa felicidad. Alguien más se añadió, ojalá que persevere. Sí, no, hay gente así. Pero en los cielos hay fiesta. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es nacer de nuevos? Voy a leer literalmente lo que está en la guía. Cuando fuimos engendrados por la palabra del evangelio, comenzó a suceder cosas importantes. Y hay una descripción allí. Un deseo de oír y aprender más acerca de Cristo Jesús. Oiga eso. Y comenzamos a tener actitudes de hacer lo que se hace en la iglesia. ¿Cuáles? Como cantar, como aplaudir, como orar, como leer la Biblia, como ofrendar, dar votos, diezmos, ayudar en algunas tareas de la iglesia, etcétera. A ver, cuando esto comienza a suceder en algo, es porque ha sido ya engendrado. Y esto no suele suceder porque así nada más, ha sido engendrado. Y uno debe identificar eso en la persona y debe dar gloria a Dios por eso que está pasando. No hasta cuando se bautice, no, ya nos alegramos de que ahorita esté viniendo ya más seguido a la iglesia, a los cultos, a las refán, a los discipulados de la iglesia, a participar. Eso nos debe alegrar. Y eso le decía a las Dorcas y a los jóvenes y a comités que tienen algunos espacios de trabajo en la iglesia con ciertas poblaciones, que eso los debe satisfacer. Se bautiza una dama y a veces tenemos comités, y eso no pasa aquí en Carvajal, no, nunca ha pasado. En otros lados se bautiza una dama y es como si nada hubiera pasado. No hay una bienvenida, no hay pronto Dios le bendiga, bienvenida, amén, y ya no hay nada. Aquí es diferente, aquí en Carvajal hasta le parten torta y todo, eso, bienvenida, nos alegramos. Con los jóvenes,
Eso pasa en otros lugares. Aquí no pasa eso, pero en otros lugares se bautiza un joven y a veces ni siquiera van al bautismo de ese joven, ni siquiera para decirle Dios le bendiga, bienvenido a la iglesia del Señor. Pero aquí no, aquí hasta le parten torta y le hacen reunión y le cantan una canción, porque acá es diferente. Alabanzas al nombre de Jesús. Oiga, nos debe alegrar cuando vemos que están pasando cosas. Ay, esa señora que imagínense, es que aplaudiendo y cantando al Señor, y está toda con pantalón y una blusa y toda, y cantando al Señor. No, Señor, alégrele. Alégrese de que esté pasando algo maravilloso. ¿Qué importa? Dios está tratando con ella. Dios está haciendo una obra. Dios ya la engendró por la palabra y están sucediendo algo milagroso en su ser. Amén. Ay, ese señor dice que llega que ni se puede tener, se recostó en la puerta, el borrachito allá, a escuchar la palabra, y dice que hablando en lenguas. ¿Qué es eso, por Dios? No, alégrese, diga gloria a Dios, porque el Señor otra vez ha engendrado a alguien más para el reino. Amén. Es que, hermanos, a veces nos cuadriculamos y nos metemos tanto y hasta juzgamos, y cuando uno tiene esa actitud, créame que de discípulo no tiene mucho, por no decir que nada. Solo es un creyente listo para discutir, listo para tomar las piedras y apedrear al pastor, a Jesús. Porque fue a Jesús el Señor, imagínense, a lo que lo van a apedrear. Si el Señor engendró, entonces ¿qué hace una madre cuando en su vientre se ha dado cuenta que se está gestando un nuevo ser, una nueva criatura? ¿Qué hace una madre? Inmediatamente va a la clínica donde abortan para abortar esa criatura, ¿cierto? Una madre buena hace eso, ¿cierto? No, ¿cierto? ¿Qué hace una buena madre? Se alegra, se cuida. Sigan. Comienza a prepararse para el nacimiento que va a ser en tantos meses. ¿Qué más? El baby shower, interesante, ¿no? Ni siquiera ha nacido y ya está el baby shower y vamos a celebrar. Hermanos, esa es la iglesia. Así debemos ser la iglesia. La iglesia, hermano, usted que está recién bautizado, por favor no siga esos malos ejemplos de algunos que están en las iglesias hoy en día, que no se les da nada a usted. Más bien enrútese ahora bien derechito. Cuando usted vea a alguien llegando a la iglesia, alégrese, arrodíllese y dígale: Señor, gracias, porque otro más está siendo alcanzado y está siendo ganado para tu reino. Alabado el nombre de Jesucristo. Entonces ahí hay gozo, ¿verdad? Fiesta, hay alegría. Los hermanos que ayudan en discipulados, que ayudan en evangelismo, que ayudan en la ruta evangelística, deben tener ese espíritu de gozo, de alegría, de satisfacción. Una de las cosas tan bueno, a mí me alegra cuando los hermanos, los líderes, están alistando arriba las mesas y están tendiendo los manteles y están alistando los folleticos y están otros que haciendo el refrigerio arriba, porque vamos a atender a los amigos que quieren integrarse a nuestro discipulado, Nueva Vida y todo. Entonces me alegra eso es muy bonito, pero no se pierdan los cultos por eso. Que a veces uno mira a los líderes y aquí el hermano predicando, el pastor o la hermana predicando y los líderes arreglando mesas. Véngase más bien antes del culto para que usted haga eso y esté en el culto. Amén. La verdad, yo no quiero ver, hermano, a mis líderes por allá, porque es que mire, eso es un trabajo, es un ministerio muy bonito, pero venga y aliméntese. Venga y esté en el escenario, métase en el vientre. Porque la iglesia es la esposa, la amada del Salvador, y ella da a luz. Ella no es estéril.
Pablo hace una analogía de lo que fue en el tiempo de la ley el pueblo de Dios y lo que es el pueblo de Dios aquí. Y entonces habla de esa analogía, que fue un pueblo que no dio a luz, un pueblo que fue estéril. Pero ahora hay un nuevo pueblo que no es estéril, que da a luz. El vientre, digámoslo en otras maneras, el vientre donde se gestan nuevas criaturas. ¿Es el cuerpo de quién? De Cristo, o sea, ¿quién? La iglesia. A ver, vuelvo a preguntar, ¿en qué vientre el Señor gesta nuevas criaturas? ¿Todavía no lo creen? Dígale al que está al lado, en la iglesia. Dígale para que no se le olvide, en la iglesia. Para que nos ayudemos todos y nos gocemos todos, gloria al nombre del Señor. Así que cuando usted mira a esa persona que no es bautizada y que de pronto aún viene con algunos arrastres de cosas del pasado de allá, pero él aplaude, él canta, él ofrenda, él ayuda, él quiere, ¿será que yo les puedo ayudar a servir los tintos? ¿Será que yo les puedo? Hombre, permítaselo, deje, porque es que eso lo está produciendo es Dios. Amén, es Dios, está siendo engendrado. Hay que ahora buscar como iglesia algo, ayudarle a esa persona para que dé el siguiente paso, que es que nacer, ¿cierto? El nacimiento. Es el nacimiento. Por eso tenemos ese discipulado hacia la nueva vida, que tiene una serie de lecciones y que trabajamos estos líderes, y que el propósito es ayudar. Bueno, con otras palabras, a ver, bebé, vamos a nacer. Tú puedes. Y en el vientre de la madre, hablando de lo físico, él comienza a moverse y a veces está como el momento de nacer y ¡pum! Coloca la cabeza hacia arriba, los pies hacia abajo, y vienen las ecografías y vienen algunas prácticas. Y antiguamente las parteras sabían mucho más que lo que saben hoy, porque que le cuadraban el bebé, se lo cuadraban, porque hay que ayudarlo para que él pueda nacer. Así que vamos a ayudar a los que el Señor está engendrando por la palabra, para que puedan nacer de nuevo. ¿Cuántos están de acuerdo en esta mañana? Amén, vamos a ayudar todos, iglesia, todos. Tenemos líderes, tenemos gente en BIS, tenemos gente en Uno Más, tenemos gente en discipulados. Hay varios discipulados, tenemos gente en Refán, tenemos toda una cantidad de líderes. Ayúdenos toda la iglesia para que aquellos que han sido engendrados por la palabra puedan nacer de nuevo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, nacer es pasar de estar engendrado a comenzar ahora una nueva vida. ¿Cuándo se registra el bebé en ese hospital? Acaba de nacer, o bueno, en la casa del vientre de la madre. ¿En qué momento es lo normal para registrar? ¿Cuando está en el vientre, cuando está en sus 7 meses, 8 o 6 meses de embarazo? ¿O en qué momento es el momento de registrarlo? Cuando han nacido. ¿Y qué es el registro de nacimiento? ¿En qué consiste? Muy bien, se le da una nacionalidad, ¿verdad? Se le da un nombre, ¿sí o no? Se le da un nombre y se le está dando una nacionalidad. Nacido en Colombia, nacido en Estados Unidos, nacido en España, nacido en Panamá, nacido donde sea. Nacido, nacionalidad con fecha y todo, ¿verdad? Y con nombre. Pero ese nombre debe tener los apellidos de su madre y de su padre, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de esta iglesia, hermanos? Jesús es el nombre de esta iglesia. No es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ese es el logo que nos exige tener el Estado, porque nos pide que debemos identificarnos con una razón social por los efectos que yo le decía hace un momento, para abrirnos a ellos y que nos conozcan quiénes somos, qué hacemos. Pero el nombre que el Señor le ha dado a esta iglesia es Jesús. ¿Y cómo se llama el papá, el padre de esta iglesia? Jesús. Así que los nuevos nacimientos deben tener, los nuevos nacidos deben tener ¿qué nombre?
Jesús, amén, gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué nacionalidad? El cielo celestial, ¿cierto? Filipenses 3:20 dice, porque más nuestra ciudadanía, Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. En los cielos, gloria al Señor. Alabanzas a Jesús. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros ¿qué? Andemos en vida nueva. O sea, el bautismo es para que nosotros andemos ¿de qué manera? Hermano que está recién bautizado, ¿usted fue bautizado para andar cómo? Entonces, las cosas viejas, ¿qué pasa? Eso es. A veces a nosotros nos categorizan ¿cómo es? Legalistas y todo. No, no es que seamos eso. Es que el Señor a nosotros nos ha dado una nueva vida mediante una nueva naturaleza. Amén. No es naturaleza humana, no es naturaleza institucional, es una naturaleza de Cristo. Ya no es la naturaleza de Adán, es la de Cristo. Amén. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Romanos 8:1, ¿qué dice? Ahora pues, siga, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están como en Cristo. O sea, cuando usted se esconde en Cristo, se mete en Cristo, ya, se coloca en los brazos de Cristo, se identifica con Cristo, ¿qué dice? No hay que. Dígale que está al lado, dígale, no hay ninguna condenación, dígaselo. No hay ninguna condenación, así dice la palabra. Pero yo, ¿cómo hago para estar en los brazos de Cristo? Tenés que nacer. Si no naces, ¿cómo hace el bebé para estar en los brazos de su papá? Pues tiene que nacer para luego su padre pueda recibirlo en sus brazos. Gálatas 3:27 dice, los que habéis sido bautizados, ¿de qué manera? En Cristo. Hay muchos bautismos, no sirven para nada, no tienen relación con la salvación, así lo digan. Pero la Biblia dice que el único bautismo que le coloca a uno en posición de salvación es el bautismo en Cristo. Amén, en Cristo. Alabanzas al nombre de Jesús. El bautismo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué viene a hacer? Es el acto público, está en la guía, mediante el cual el que ha sido engendrado por Dios manifiesta querer nacer a una. O sea, yo me bautizo en el nombre de Jesús porque quiero nacer. Porque quiero nacer. Amén, ¿me entiende? ¿Por qué me bautizo? A mí me gusta la iglesia, a mí me gusta más lo de aquí, me gustan más las cosas del cielo que las de la tierra, por decirlo así, ¿verdad? A mí me gusta más ya esto, no me siento cómodo en las fiestas de la familia que son trago y bebida y ron y no sé qué más. A mí me gusta es la iglesia. Eso solo porque ha sido engendrado por Dios, pues eso está produciendo el Señor. Pero yo necesito verdaderamente involucrarme, ya estar en la vida nueva. Bauticémoslo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y para que reciba el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el bautismo es el acto mediante el cual esa persona que ha sido engendrada por Dios, aleluya, manifiesta públicamente su deseo de nacer, ¿qué? De nuevo. En la guía, los hermanos que tienen, ¿se da cuenta que coloqué algo en negrilla abajo? ¿Qué dice? Léalo duro los que tienen la guía. Coloqué un ejemplo
típico por ahí. Bebés que salen del vientre para hacer ¿qué? Para seguir en incubadora. Entonces uno va a esas salas de pediatría, no recuerdo bien esto, ay, me olvidó el nombre de esas. Sí, ¿cómo es? Neonatos, sí, donde están los bebés recién nacidos y que tocó meterlos. Sí, en incubadora. La mamá, el papá, sus hermanitos, sus familiares no han podido disfrutar. Escuche, atención. Escúcheme, hermano, no deje que nadie te hable ahí. Escúcheme. La familia, los padres de ese bebecito, los hermanitos, los abuelos, los tíos, no lo han podido disfrutar. Ya rompió fuente. Ya se le cortó ya de la placenta, ya, ¿cómo se llama eso? El cordón umbilical. Pero no lo han podido disfrutar. ¿Por qué? Porque está en riesgo. Fue un nacido en riesgo. Así hay gente que se bautiza y salen de las aguas. Y estos días hablando con mis líderes acerca de un caso, yo les decía, no está apartada esa persona. No está apartada. Aquí sucedió algo y necesitamos atender puntualmente esa situación, porque es un recién bautizado y entonces hay un problema, y es que no ha podido nacer plenamente. Pero cuando lo vemos en la iglesia, ese recién bautizado, ese hermano, cuando lo comenzamos a ver en la iglesia con mucho más ánimo, hasta siendo lleno del Espíritu Santo y todo, eso nos causa alegría, nos causa satisfacción. Eso causa a la iglesia un gozo extremo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso el segundo punto dice: ¿cuándo se nace de nuevo? ¿Cuándo? Mire lo que el Señor responde en Juan 3:8. Porque, bueno, ¿y cuándo entonces uno es que nace? No es que es cuando sale de las aguas del bautismo. Uno es bautizado y resucita para una, ¿cómo dice el texto? Para una nueva vida. Puede ser ahí, pero eso depende de yo. Depende, en parte depende de la madre. Depende de la madre, si se cuidó, si ayudó. O sea que en este caso es ¿quién? La iglesia. Por eso, amados hermanos, permítame decirles, su buen testimonio juega papel importante. Vea esos hermanos que hay en la iglesia que son una situación compleja, hermanos. Es que eso a mí no me importa, yo soy así, esa es mi vida. Hermanos, están echando a perder todo el esfuerzo que se está haciendo como madre para que entonces otros puedan tener nuevos nacimientos. Y por eso hay gente que es bautizada y todavía parece que siguieran engendrados. Parece que todavía no hubieran cortado el cordón umbilical. Son bautizados y a veces si van pasando los días y que le van pasando los meses y le van pasando los años. Y entonces por malos ejemplos que se encuentran de creyentes, hasta de líderes que ni oran, no ayunan, no los ven sirviendo fielmente al Señor, no son fieles servidores, no inspiran. Mire la responsabilidad que tenemos como iglesia ante el acto del nuevo nacimiento. Puedo decir en esta mañana con toda seguridad que el asunto entonces no es un asunto personal con ese individuo, no es un asunto a la persona nada más, sino que nosotros como iglesia jugamos papel importante en el engendramiento de esa persona. Recuerde que Pablo dijo de Onésimo, al cual engendré en mis prisiones. ¿Se acuerda de la carta a Filemón? Entonces, iglesia, nosotros jugamos papel importante cuando es engendrado alguien por la palabra de Dios, pero también papel importante cuando alguien nace de nuevo. No, a mí no me vayan a meter en ese lío, pero usted aquí es bien y allá, ¿quién lo vieran? O sea, el testimonio, con el testimonio no puede salvar o echar a perder a alguien. Y hay de aquel que hace que uno de estos pequeños se pierda. Jugamos papel importante
Gloria al Señor. Mira que el Señor responde: ¿cuándo se nace de nuevo? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces el Señor no va a decir: hermano, usted nace, la Biblia no dice, usted nace de nuevo el día que salió de las aguas del bautismo. Pues que sí, pues que no, ¿verdad? No, verdaderamente sí, es parte de ese proceso. ¿Por qué? Cuando el Señor dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, el Señor lo que quiso decir, y lo voy a leer puntualmente en la guía, está: usted no comprende todo acerca del viento. Usted no puede pararse en el parque y decir: bueno, este viento viene de tal parte y está soplando con tanta intensidad y trae tantos grados de humedad y no sé qué más. No, usted lo único que siente es ¿qué? El viento, la brisa. Usted no comprende todo acerca del viento, pero ve y siente sus efectos. Escribía ahí. Es decir, usted no podrá comprender en su calendario cuándo se dio su nuevo nacimiento. Ni siquiera sabes cuándo exactamente fuiste engendrado, inclusive eso. Solo sabes cuando fuiste bautizado, reaccionando a esto de haber sido engendrado. Pero en su espíritu sí sabes, en su espíritu y sabes que eres un hijo de Dios. Pues el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso lo dice Romanos 8:16. El Espíritu Santo, mire, a usted le puede decir: oiga, usted es un hijo de Dios, te felicito. No, la verdad que eso lo sabe es usted. Pero ¿cómo lo sé yo? Porque el Espíritu de Dios mismo le hace saber a usted quién es ahora. Y usted se puede parar y decir: uy, definitivamente no, es que a mí no me gusta ya eso del mundo. Diomedes Díaz, Vicente Fernández, eso a mí me gusta, es otra cosa, la iglesia. Esto es lo que está pasando en mí, que usted, mire, el fruto del Espíritu es amor. Gálatas 5:22-24 dice: es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Aquí, hermanos, ya no somos hablando en el sentido espiritual, no hablo en natural, el sentido espiritual. Aquí no somos santanderianos, ni llaneros, ni costeños, ni cachacos, ni tolimenses. Aquí somos uno en Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, yo quiero invitarles a estar de pie y decirles: valoremos ese proceso que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros. Hermano, usted que está recién bautizado en el nombre de Jesús, usted no fue bautizado solamente para ocupar un espacio aquí en este recinto, para ocupar una silla. Esto es mucho más que eso. Es tan bonito vernos acá. Nos hace falta congregarnos. Alguien que ha nacido de nuevo, se espera que esa persona quiera congregarse, quiera buscar de Dios. Es natural. Muchos no entienden: ¿y qué hacen en la iglesia? ¿Y qué hay? Y es que les pagan y esto y lo otro. No, es que cuando yo voy a ese lugar, yo me alimento, me fortalezco y me gozo en la nueva vida que es en Cristo Jesús. Hermanos queridos, esto es grande lo que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Ay, ¿usted por qué ahora no viste así? Hombre caballero, ¿y usted por qué no hace esto y no viste de esta manera? ¿Qué está pasando? Se lo están prohibiendo. El pastor le dijo que le cerraba la puerta del salón si usted iba vestido así. No, eso no está pasando. Es que en mí hay una semilla santa, hay una semilla inmutable. En mí hay algo que está gestándose. Se llama Cristo en mí. Es la esperanza de mi gloria. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Yo que iba a enseñar, pero me puse a predicar en esta mañana. Es que esto sí que emociona, saber lo que Dios hizo en nosotros. Yo quiero invitarle que usted le agradezca a Dios. Yo quiero aclarar en esta mañana, aleluya, y voy a leer esto. Algunos consideran que solo son hijos de Dios los que han sido bautizados con la promesa del Espíritu Santo. Oiga eso. Hay quienes consideran que solo son hijos de Dios los que han sido bautizados con la promesa del Espíritu Santo, con la señal audible y visible de hablar en nuevas lenguas. No, Señor, eso no es así. El bautismo del Espíritu Santo se recibe es por cuanto ya somos hijos. Hay muchos hijos de Dios que no han sido bautizados con la promesa del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no alcanzan a entender la dimensión y la posición donde Dios los puso, ser hijos de Dios.
Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vosotros la promesa. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo no es para ser hijos. El Señor nos hace hijos cuando lo recibimos a Él. Somos engendrados y nacemos por la palabra. Amén. ¿Cuándo fue que el Señor Jesús, el Cristo, el hombre de carne y hueso, recibió, digámoslo así, digámoslo en ese sentido, porque es que Él trazó el camino, recibió la promesa del Espíritu Santo? Cuando Él es bautizado y sale de las aguas, hay una señal que es audible y es visible para Juan. Nadie más. Esos cuadros que pintan por ahí de Da Vinci, no sé quién más, pura mentira. La Biblia dice que nadie más oyó ni nadie más vio. Solo Juan pudo ver y pudo escuchar la voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hago una pregunta: ¿desde ese momento Jesús es hijo o era hijo desde que fue engendrado? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Desde el momento que fue engendrado. Él no es hijo desde el Jordán. O sea que el bautismo del Espíritu Santo es para los hijos de Dios. Amén. No para que usted se constituya un hijo. Usted no ha hablado en lenguas, pero si usted está experimentando en su vida que usted ya no es de allá, que usted es de Cristo, eso es Dios. Valore eso. Y dígale: Señor, tu palabra dice que por cuanto sois hijos has derramado la promesa. Yo quiero recibir esa promesa. Y recíbala en el nombre de Jesucristo, porque es para usted. Amén. Hermanos recién bautizados, para ustedes la promesa del bautismo también del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Llénese del Espíritu hasta el punto que se rebose tu ser y usted pueda hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo. Es decir, reciba una unción especial de parte de Cristo Jesús. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra en esta hora. Aleluya. Invitar a los hermanos que se retroalimenten con este tema. Y vamos todos a valorar más la posición que Dios nos ha dado. Ahora, digamos todos: ¿ahora qué? Ahora. No, vamos a decir todos: ahora soy un hijo de Dios. Otra vez dígalo: ahora soy un hijo de Dios. Oh, dígalo fuerte que el infierno lo escuche. Diga: ahora soy un hijo de Dios. Dígalo más fuerte para que esa crisis, ese problema que lo está a usted agobiando, se lo escuche. Diga: ahora soy un hijo de Dios. Aplauda la gloria del Señor en esta mañana. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesucristo. De ti, aleluya. Cierre sus ojos y despidámonos con esta canción en esta mañana. Despidámonos con esto. Cierre sus ojos en esta mañana y despidámonos con esta canción. Aleluya. Dígale: yo entonces quiero más de ti, Señor. Ay, cuando mi hijo Camilo, Santiago, Juancho, alguno se acerca a mí para decir: papá, yo necesito que me ayuden en esto. Estoy listo para ayudarles. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Más como tú. Y yo en tu presencia.